¡Feliz día! Bienvenidos al canal Caracterización Petrofísica, donde encontrarán lo último en tendencias, herramientas y metodologías. Mi nombre es César Aguilar. Continuando con nuestro formato acelerado diseñado para quienes tienen un ritmo rápido de vida, pero aún así quieren aprender sobre tópicos importantes de evaluación petrofísica, hoy conversaremos acerca de cómo determinar la permeabilidad a través de mediciones de laboratorio de muestras obtenidas del subsuelo. La permeabilidad es una propiedad importante que ha llamado la atención de numerosos investigadores, quienes han invertido su vida investigándola a detalle. Así que es muy emocionante para nosotros realizar este video. También permíteme comentarte que si tienes un poco más de tiempo, te invito a explorar el canal para que encuentres videos extendidos acerca de otros importantes tópicos. Y también te invito a suscribirte al canal para que seamos una gran aula virtual de aprendizaje. Your wind-up girl is going to burn out. It's the last crooked mile I will walk for you. It's the last dirty joke to make you smile. Veamos algunos conceptos básicos. La permeabilidad es la capacidad de la roca para permitir el paso de un fluido a través de ella. Se le llama absoluta cuando solo una fase fluye a través de ella. Henry Darcy en 1856 publicó sus primeras investigaciones acerca de este fenómeno. En honor a él, la unidad de medición de esta propiedad es el Darcy. Es de nuestro interés ya que es una variable crítica para conocer la productividad de un pozo o de un yacimiento. Adicionalmente, controla el factor de recobro final de un yacimiento. Rige el espaciamiento que debe existir entre pozos para evitar que se interfieran entre sí. Pero también controlará la capacidad para tener conificación de fluidos indeseables. Finalmente, para concluir esta introducción, les comento que en procesos de desplazamiento de recuperación secundaria controlará el anidamiento viscoso, capturar la heterogeneidad del yacimiento en términos de su capacidad de flujo es clave para poder predecir el movimiento de fluidos, tiempo de ruptura de los fluidos inyectados en los pozos productores y eficiencia de barrido areal. Demasiado importante es la permeabilidad. No importa si estás en perforación, producción, estudios de yacimiento. Debes conocer qué es la permeabilidad y cómo se mide. Depende de numerosos factores: el escogimiento de los granos, la compactación de la roca, su cementación, las características texturales presentes en la roca. También debemos considerar lo que es la distribución del radio de garganta de poros, tanto el volumen, la distribución y los tipos de arcilla presentes, si la roca está fracturada y también la tortuosidad. ¿Qué es la tortuosidad? Que los capilares en la roca no son una línea recta. Tienen todo un trayecto en función de que el medio no son tubos perfectos lineales esféricos. Mientras mayor sea la tortuosidad, mayor será el trayecto que deben recorrer los fluidos dentro del medio poroso y por ende menor será su capacidad de flujo. El medio poroso está lejos de sistemas capilares lineales y esféricos de los modelos teóricos, lo cual origina que predecirla
sin tener muestras de subsuelo para calibrar el real comportamiento de flujo del yacimiento, será muy complicado. Una de las preguntas más frecuentes de mis alumnos es: ¿qué es el radio de garganta de poro? Muy pocos tienen problemas reconociendo qué son los poros. Identifican cómo es el espacio que existe entre grano y grano. Sin embargo, a la hora de reconocer que la garganta de poro es el espacio más pequeño donde dos poros se contactan, es más difícil de visualizar, especialmente para aquellos que no son geólogos. En esta sencilla ilustración tomada de la referencia citada, pueden apreciar que entre este poro y este poro está el radio de garganta de poro. Si no se ponen en contacto, los poros estarían aislados y los fluidos no pudiesen ser transportados desde acá hasta acá. Viene siendo entonces como cuando tenemos una autopista, no importa qué tan grande sea la autopista, si los distribuidores solamente son de 2 canales, tendrás una congestión al tránsito. Por eso, los que vinculan la porosidad con la permeabilidad deben entender que es simplemente empírica y no hay ninguna razón física para que estén estrechamente vinculadas. Si pudiste visualizar qué es el radio de garganta de poros, déjanos tu comentario y un like. Afortunadamente, para poder determinar cuantitativamente la permeabilidad en muestras de subsuelo, existen diversas técnicas que brindan una solución efectiva a este problema. Para todos los que se interesan en la caracterización de yacimiento, deben estar familiarizados y conocer sus ventajas y limitaciones para seleccionar la más adecuada de acuerdo a la necesidad planteada. Tenemos permeabilidad absoluta por el método estable, permeabilidad absoluta por el método no estable, tenemos permeabilidad a través del mini permeámetro y podemos utilizar también análisis de roca digital e incluso podemos utilizar los datos de Cutting, muestras de canal o ripios, como lo conozcan en tu país de origen. Debemos considerar, eso sí, las asunciones básicas para medir la permeabilidad. Solo debe haber un fluido en el medio poroso para garantizar esto. La muestra debe estar limpia, debe ser limpiada cuidadosamente. El flujo que se hará circular a través de la muestra debe tener un patrón de régimen laminar. El fluido utilizado debe ser inerte y no interactuar con el medio poroso. Todo esto para garantizar que la permeabilidad medida sea única, que no dependa del fluido utilizado, ni tampoco de la presión, ni del caudal empleado. Veamos ahora el método de permeámetro estable. El equipo está compuesto esencialmente por un panel de control, una celda Hassler, manómetros, medidores de flujo y un equipo computarizado. Se tiene un manómetro a la entrada y a la salida del dispositivo y se mide la tasa del gas que se deja fluir utilizando un medidor de flujo. Usualmente se utiliza nitrógeno o aire como el fluido a ser circulado a través de la muestra. Conociendo las dimensiones de la muestra en la celda, se miden diferentes permeabilidades a diferentes presiones, manteniendo un diferencial de presión constante y bajo para evitar turbulencia.
La permeabilidad a Cliquemer corregida por deslizamiento del gas es posteriormente determinada por extrapolación. Se usa principalmente gas para evitar la interacción con las arcillas presentes. Las ventajas de este método es que permite conocer la permeabilidad de muchas muestras en forma simultánea, rápida y no destructiva, y ha sido un estándar en la industria por más de 30 años. Sus limitaciones es que a muestras de baja permeabilidad se puede producir condensaciones del gas en los poros, no se pueden someter las muestras a altas presiones de confinamiento y las muestras deben ser limpiadas y secadas previamente al análisis, lo que cuestiona su representatividad en yacimientos no convencionales donde el volumen de arcilla puede ser alterado. Ahora acerca del permeámetro no estable. El procedimiento para medir la permeabilidad por el método no estable es un poco diferente al método estable, ya que se pretende eliminar la dependencia de medir la tasa de flujo y simplemente leer la caída de presión con tiempo y analizar su comportamiento. Ligeras modificaciones se pueden introducir para medir la permeabilidad en muestras muy poco permeables, donde el método estable no se puede utilizar ya que la tasa a medir es muy baja en muestras de poca permeabilidad y en este caso se puede utilizar el método de decaimiento de pulso. Saudi Aramco documentó que para caracterizar sus yacimientos apretados tomaron las muestras de permeabilidad que anteriormente tenían medidas por el método estable, las cuales no bajaban de 0.1 minidarcis. Y entonces empezaron a aplicar la técnica no estable adecuada para estas muestras apretadas, refinando los resultados y permitiendo caracterizar mejor estos yacimientos no convencionales. Toda esta parte de datos que anteriormente eran 0.1 minidarcis, resulta que estaban en el orden de incluso un microdarcis o 0.1 minidarcis. Las ventajas de este método es que permite conocer la permeabilidad de varias muestras en forma rápida, con poco error experimental, rango amplio de permeabilidades, mide parámetros adicionales para la descripción del yacimiento como el coeficiente de Forchheimer, coeficiente de deslizamiento, pero también tiene sus limitaciones, ya que a veces es difícil reconciliar resultados que fueron analizadas con el método estable. También es un poco menos exacto para medir muestras de alta permeabilidad. Finalmente, igual que el método estable, es sensible a que las muestras deben ser limpiadas y secadas, y esto cuestiona su representatividad en yacimientos donde el volumen de arcilla puede ser alterado. Conversemos acerca del mini permeámetro de probeta. Se debe presionar la nariz de goma en contra de la superficie que se desea medir para que fluya aire a través de la misma. Una unidad microcontroladora monitorea el volumen y el pulso de presión creado. Adicionalmente, el aparato se conecta en forma inalámbrica a un celular, transmitiendo en tiempo real los resultados y graficando datos de presión versus tiempo, que una vez estabilizados se tendrá en tiempo real la permeabilidad de la muestra. Al estar conectado al celular, permite tomar foto al sitio de la medición, rotular, enviar reportes por correo a quien lo necesite. Se obtienen valores en menos de 2 minutos en muestras poco permeables, lo cual es muy valioso para el que está sosteniendo el aparato contra la muestra. En este caso, vemos que obtenemos un registro. En puntos amarillos están los resultados obtenidos del mini permeámetro. Entre sus ventajas es que es rápido, cómodo, económico, se obtiene, entre comillas, un registro continuo de la permeabilidad, es portable, se puede incluso usar en afloramientos. Sus limitaciones es que medir la permeabilidad en muestras frescas sin conocer el grado de saturación de los fluidos es complicado, no es simple establecer un sello adecuado contra la muestra y es dependiente de la física del equipo, por lo cual con otro equipo similar es difícil calibrar y comparar los resultados. Un
poco acerca de los análisis de roca digital, que se han convertido en una herramienta poderosa para modelar el yacimiento usando técnicas de imagen tridimensional sobre muestras reales de la roca, permitiéndonos a nosotros los petrofísicos a cuantificar incluso a escala nanométrica lo que es porosidad, permeabilidad, propiedades eléctricas, propiedades multifásicas. Eso sí, sus limitaciones se basan en la escala micro que se estudia y luego su posterior representatividad a una escala macro de yacimiento. Siempre converso en lo que son los cursos que hay que probar esta técnica. Resultados alentadores como los mostrados en este gráfico 1 a 1 de la permeabilidad medida en el laboratorio por técnicas convencionales en el eje X y análisis de roca digital en el eje Y, representados en un gráfico 1 a 1 con la misma escala. Si la pendiente es de 45 grados, la comparación entre ambos métodos es excelente, como es en este caso, incluso si es un yacimiento carbonático como bien complejo como el mostrado por estos autores. También me gustaría conversar un poco acerca de los análisis de permeabilidad derivados a partir de muestras de canal, coating o ripio, ya que este tipo de análisis ha ganado un espacio a lo largo de estos años debido al mercado adverso que enfrentamos, ya que ofrece una alternativa a la captura tradicional de datos de subsuelo, ya que esta técnica es mucho menos costosa y más rápida para cuantificar propiedades petrofísicas. Y en pozos y ambientes hostiles como pozos horizontales puede ser una alternativa. Depende de tener unos bien adecuados parámetros a la hora de capturar los datos, una buena rata de penetración, también escoger bien y seleccionar el tamaño de la muestra, un proceso adecuado de limpieza y cuantificación del tiempo de retorno a superficie de las muestras. Depende de muchos factores y esa es su principal desventaja. Sobre todo en lo que tiene que ver también con la puesta en profundidad y la presencia de contaminantes utilizados en el lodo de perforación. La técnica en este caso, la muestra es sometida y sumergida en una resina, se pulen las caras, se coloca entre dos discos, se hace pasar aire a una presión conocida y se determina la permeabilidad. Este método patentado por el Instituto Francés del Petróleo pude verlo con el profesor Lenormand y es otra fuente de alternativa para poder medir la permeabilidad. Necesita ser probada máximamente para una evaluación total de la técnica. Pero en una conversación con el profesor donde dice que se puede ajustar para medir todo tipo, rango de permeabilidades desde nanodarcis hasta darcis. Tarea a finalizar con unas lecciones aprendidas, función del material presentado y algunas experiencias personales. Es necesario preparar un plan de captura de datos detallados, ajustado a las necesidades del yacimiento. Vimos que no es lo mismo tener un yacimiento de alta permeabilidad que un yacimiento de no convencionales. Hay que aplicar estrictos principios de control de calidad. Las muestras de subsuelo son costosas. Hay que garantizar que sean representativas de lo que ocurre en el subsuelo. Es necesario emplear un manejo de incertidumbre para así reducir el riesgo asociado a la incertidumbre asociada al flujo de fluidos. Y finalmente,
Es necesario conservar la visión estratégica y de negocio y mantener nuestros objetivos alineados con los objetivos de nuestra compañía. Nuestras decisiones técnicas tienen un impacto económico y debemos garantizar que los accionistas obtengan el retorno de su inversión. Si tienen algún comentario, pueden dejarlo a través de estos contactos o en la sección de comentarios aquí en YouTube. También, si te gustó el video, no olvides compartirlo para que más personas puedan conocer acerca de las diferentes técnicas para determinar la permeabilidad y puedas ayudar a crecer esta aula virtual regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Hasta nuestro próximo video. Gracias.